Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el planeta, damos inicio a una nueva emisión del Noticero. What a semanita, ¿eh? Después de haber celebrado el 155 aniversario de La Boca con transmisión especial desde Caminito, acá en Punto Cero, donde nos fuimos todos y en Malón, ¿sí? Para el sur de la ciudad. En el medio, ni más ni menos que el Día de la Radio, una celebración, un día que para nosotros, quienes estamos adentro de un estudio de radio, quienes están del otro lado del vidrio también, no hay duda que es muy especial. Y en el medio de todo eso, un montón de cosas en lo que respecta a noticias de Argentina y del mundo, entre otras, ¿sí? En materia económica, en materia sociopolítica, político-partidaria, electoral, deportiva, ¿por qué no? Un montón de cosas. Y para ello tenemos este noticero para bajar un poquito un cambio, pero mantener la onda porque estamos a nada, ¿sí? Se ve. Si levantan la vista, se ve el fin de semana, así que para eso tenemos una nueva edición del Noticero. Mi nombre es Diego González y por las próximas 2 horas les voy a estar acompañando, ¿sí? Para hacer una compañía, una grata compañía radial, ¿sí? Más allá de que es de streaming, por supuesto, de viernes. Y ya lo veo del otro lado, más serio que nunca, menos alegre que siempre, al señor, a mi amigo personal e individual, Alejandro Nava, para hablar de economía de a pie. ¿Qué tal? Buenos días a toda la oyentada del Noticero. Eh, Diego González, quiero decirte que a partir de ahora estamos más jóvenes y más sexys que nunca. Así que Sí, se siente en el tengámoslo, aire. tengámoslo en mente. Y la economía está viviendo una, podríamos decir, en palabras del gran Alejandro Fantino, un movimiento fuerte. La nave se está moviendo, Habla ¿sí? por vos. Eh, mm, Efectivamente, la nave se está moviendo, hay muchas turbulencias. Calculo que muchas de ellas están relacionadas con escándalos que no tienen que ver precisamente con la economía, o si tienen que ver con la economía, tienen que ver con la economía de ciertos individuos, no de la generalidad del caso. Eh, Y todas esas inestabilidades son fáciles de hacer mover la nave porque el gobierno ha estado haciendo cosas que todos le han criticado. Nosotros también desde este espacio lo hemos criticado y esto tiene que ver precisamente con no haber acumulado reservas en el Banco Central para afrontar estos movimientos. ¿Qué tiene ¿Cómo es esto de acumular reservas y qué tiene que ver el Banco Central, la compra? ¿Cómo unimos todo esto? Bueno, básicamente lo que tenemos que decir es que el dólar barato significaba que el gobierno no compraba, sino que ofrecía dólares a un precio muy económico para mantener cierta estabilidad en los precios, porque no únicamente es un efecto monetario la inflación, también tiene que ver con las expectativas. Y en Argentina, si los agentes económicos avisoran de que el dólar va a aumentar, aumentan los precios para no perder competitividad con el sector extranjero, con el sector exterior, ¿sí? En cuanto a sus ganancias. Entonces, en cierta medida, el tipo de cambio o la estabilización del tipo de cambio tiene que ver con la estabilización de la inflación. Es decir, no necesariamente la inflación es un efecto monetario. No necesariamente. Sí tiene mucho que ver la emisión de monedas, pero no necesariamente tiene que ver con la emisión de monedas, o en un 100%. Entonces, el Banco Central no compraba dólares, aun cuando el dólar estaba barato, sino que los vendía, y esto ha hecho que no acumulara las reservas. Lo veníamos diciendo acá, uno los, de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional cuando le otorgó el préstamo a principios de este año fue
justamente que el Banco Central acumulara cierto nivel de reservas al que no llegó. Y así todo le pasaron una buena nota, o pasó el examen del Fondo Monetario Internacional. Y todo esto hace que el Banco Central, ahora que los agentes económicos están especulando y están presionando a la suba del dólar, no pueda salir a afrontar esa disparada del dólar con reservas robustas. Y todo esto está muy íntimamente relacionado con expectativas de que, bueno, de que la economía va a ir mal, de que el gobierno nos ha estado mintiendo, y con esa caída en la palabra de el presidente y el ministro de Economía cuando decían que venían a terminar con la casta y con la lógica de la economía que durante más de 20 años nos había impuesto el kirchnerismo, ¿sí? Porque ahora todos los opositores al gobierno son kirchneristas, aun cuando sean liberales. Y en ese orden de ideas, lo que yo veo es que seguramente después del 7 de septiembre las aguas se aquieten, empecemos a ver realmente cuáles han sido los efectos de la elección, y es muy probable que después de esa fecha el gobierno empiece a tomar algunas medidas poco amistosas, sobre todo con lo que se refiere a la devaluación del peso. El valor del dólar está alcanzando la brecha superior de la banda cambiaria, motivo este que nos hace pensar si fue una buena idea establecer una banda cambiaria. Siempre, yo tenía un profesor en economía que nos decía, siempre que usted vea que alguien le quiere imponer el precio de algo, desconfíe, porque inmediatamente lo que genera es un mercado negro paralelo que presiona al fracaso de esa medida, o a la suba o a la baja del precio que está tratando de imponer, y va a hacer que la medida fracase en el mediano o largo plazo. Bueno, yo creo que la medida de la banda cambiaria fue un error, y hoy prácticamente está demostrado porque está alcanzando el piso superior de la banda y el gobierno está tomando las medidas o no está teniendo herramientas suficientes como para tomar la medida. ¿Qué tendría que hacer en este momento? Bueno, salir a vender las reservas que acumuló, pero si no acumulaste reservas, ¿qué vas a vender? Básicamente ese es el gran problema que tiene el haber generado este esquema de banda y el no haber acumulado reservas. Y dificulta mucho que se pueda liberar completamente el cepo. Se hizo en una parte de la economía, se liberó el cepo, pero no se liberó del todo. Y lo que yo considero que es el problema más grave es que no creo que se haya solucionado el tema de la inflación. ¿Por qué lo digo? Porque la inflación sigue estando muy atada al precio del dólar. Y si el dólar se dispara y se vuelve a devaluar, porque la medida para salir de esta encerrona sería devaluar la moneda y establecerla en un valor más alto para acumular reservas, muy probablemente lo que se genere es una disparada en los precios y vamos a caer en la misma lógica de antes. ¿Qué debería hacer el gobierno? Bueno, tendría que pensar muy bien la próxima medida. No, las políticas de shock tienen efecto una sola vez. La bala de plata de este gobierno la utilizó al inicio y ya esa medida no le va a resultar. Yo creo que lo que sí podría ocurrir es que haya una devaluación programada, este famoso crawling peg del que hemos hablado durante todo el 2024, que es microdevaluaciones para llevar el tipo de cambio a un nuevo nivel de equilibrio. Ale, perdón que te interrumpa. Estas microdevaluaciones serían ir haciendo pequeños saltos del valor del dólar. Sí.
Es ¿sí? decir, ya superando esta franja de que habían determinado 1400, está siempre rondando los 1370, lo cual en un día puede superarse. ¿Sí? Ya bueno, hoy viernes probablemente no, pero por ahí la semana que viene tranquilamente superarse, y a partir de eso, esas microdevaluaciones va subiendo el valor del dólar gradualmente. Sí, digamos, esto para recomponer un valor de equilibrio, para evitar una estampida del precio del dólar y para que esta estampida del precio del dólar no se traduzca en mayor inflación. Va a haber un corrimiento a precios porque, reitero, la economía argentina, la cabeza de quienes toman decisiones en la microeconomía argentina está muy relacionada con el valor del dólar. Si el dólar aumenta, yo aumento mis precios. ¿Por qué voy a perder competitividad con respecto al precio del dólar? Y porque el dólar no es una unidad de cuenta, sino una unidad de reserva de valor. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La gente compra dólares pensando en que de esa manera va a mantener el valor de sus ahorros. Y todo lo que hace, todas las decisiones que toma, las toma mirando el precio del dólar porque es un valor de referencia ante tanta inestabilidad. Inestabilidad de precios, de salarios. El contexto es muy complejo, hay que ser muy quirúrgico en las medidas que vaya a tomar el gobierno porque está a un paso de perderlo todo. Se ha hecho muchas cosas buenas porque en este sentido se ha logrado bajar la presión sobre la inflación, sobre los precios, pero creo que el costo social al cual se logró esa estabilidad ha sido muy alto y hay muchos sectores afectados. Pensemos en los jubilados, que son los que más han perdido en todo este tiempo. Pensemos en los trabajadores registrados y en los trabajadores públicos, que representan el 30% de la masa de trabajadores de la República Argentina. Y ni que hablar del trabajo no registrado, que si bien representa entre un 10 y un 15% de la economía total, son los mayores perdedores porque no hay nadie que regule su trabajo y no han tenido un crecimiento de sus ingresos. Las familias en general, en estos 18 meses de gobierno de Javier Milei, han perdido poder adquisitivo para comprar bienes y han realizado una brutal y enorme transferencia de sus ingresos al sector servicios. Luz, gas, quienes tengan gas a domicilio y telefonía. ¿Sí? Bien, Ale, para ir finalizando, ¿y el superávit qué? Bueno, el superávit, nosotros tendremos que pensar si es necesario que un gobierno tenga superávit, ¿no? ¿Qué implica que el gobierno tenga superávit? Significa que desatiende a los jubilados, desatiende a quienes tienen necesidad por discapacidades de una asistencia, que hay menor seguridad. ¿Qué significa que no tenemos buenas rutas, buenos caminos? Si la educación se deteriora, ¿es necesario tener superávit? ¿Cómo podés financiar ese superávit? Haciendo reactivar la economía, tal vez, cobrando mayores impuestos a quienes tienen ganancias siderales en el sistema financiero o en el sistema exportador. Bueno, esas son preguntas que nunca han sido contestadas, pero yo no veo el superávit bueno en sí mismo si el costo de ese superávit es justamente un empeoramiento de las condiciones de los habitantes que viven en un país. En todo caso, me gustaría saber si ese superávit se podría lograr con una mayor recaudación impositiva, por ejemplo. Sí. Bueno, Ale, por hoy más que suficiente como para tener un panorama de lo que sucedió en los últimos días y un poco de análisis también en cuanto a lo que vendrá en materia económica.
Sí, veremos, son horas muy angustiantes para el gobierno en el sentido de que está muy atento a audios que puedan surgir en aspectos en los cuales han sido sus caballitos de batalla, ¿no? La lucha contra la corrupción y la baja del gasto en el Estado. Justamente el caso más resonante que está en los últimos días sonando, valga la redundancia, gracias a los audios del director de Andis, tienen que ver con estas dos ideas rectoras, ¿no? Hacer eficiente el gasto del Estado y la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí. Veremos cómo sale de esta encerrona, porque está difícil. Tal cual. Bueno, y cualquier otra novedad estaremos conversando contigo, mi buen amigo Alejandro Nava. Así lo haremos. Ahora que Sarmiento de Junín está en las buenas y Boca lo acompaña. Qué buenas. Bueno. Perdimos 3-0 con Riestra, jugando bien. Bueno, podrían haber perdido 5-0. Y jugando mal. No estás bien. Claro, no estás mirando el vaso medio lleno. Estás tenés mirando razón. el vaso medio vacío. ¿Sabes qué? Siempre tenés razón. Hasta cuando te equivocás pareciera que tenés razón. Sí. Muy bien. Gracias, bueno, Alejandro Nava, amigo, por la información económica y por esa amargura del final, esa cerecita, ¿sí? Vencida ya de postre en cuanto a data se refiere. Nosotros vamos a escuchar la primera de las jornadas, pero antes porque entramos de lleno para hablar con Ale, pero no mencioné justamente que del otro lado lo que hace posible, el equipo que hace posible este noticiero de cada viernes está encabezado por Lucía Fidalgo y Nahuel Isela. A Lu le mandamos un abrazo fuerte, que estaba con unas nanitas, ¿sí? Nada relevante, pero para que se cuide un poquito y tengamos acá el próximo viernes. Y Nahuel Isela está ahí del otro lado con sus 6 brazos haciendo de todo, ¿sí? Nunca un mate, eso sí. El tipo conoce sus límites. Nosotros vamos a escuchar música porque ya en un ratito se viene Samu y Azul, que ya hay Bedo del otro lado. ¿Sí? Vamos a tener a Paloma, Patricio, un montón de gente brindando información y la voz, por supuesto, ya en instantes de Juan Pucciarelli. Así que nosotros vamos a la primera de las canciones, al primer corte de este noticiero y ya volvemos con mucha más info.